Muy buenas familia, bienvenidos a Revelación Televisión. Estamos en Different Mind. Yo soy Alex, ella es Saray, mi esposa. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de volver a estar aquí. Bueno, para quien no sepa quiénes somos, pues somos un matrimonio joven todavía. Tenemos tres hijos maravillosos y bueno, servimos en nuestra iglesia local aquí en Málaga. Y hemos comenzado un movimiento que se llama Different Mind, en el que lo que nosotros queremos es pues, promover el mensaje del Evangelio y bueno, también trabajar de manera diferente con diferentes canales, pues emprendiendo, en el caso de Saray con una línea de ropa. Cuéntanos un poquito, así brevemente, en qué consiste. Un poco enfocado al reciclaje de ropa, ¿no? Al autoconsumo que tenemos de comprar tanta ropa y demás, pues darle una segunda oportunidad, así que en ello estamos. Ajá. Y bueno, en mi caso, con la música y la producción, estamos comenzando también un proyecto muy bonito con otra gente que ya iremos hablando un poquito más en profundidad. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, pero antes me gustaría recordarte en qué plataformas nos puedes ver. Nos puedes ver a través de www.revelaciontelevisión.com, descargarte nuestra aplicación en Apple TV, Roku TV, Amazon, Samsung, Panasonic, Sony, Toshiba, Xiaomi, Hisense, Philips. El canal es 24/7, tenemos más de 300 programas a la carta y te invito a que nos sigas tanto en YouTube como en Instagram, en TikTok y Facebook. Puedes comentarnos y ponerte en contacto con nosotros por medio de cualquier plataforma o red social. En fin, vamos a empezar a hablar yo creo que es un tema no tabú, ya no es tan tabú, pero sí es verdad de que durante mucho tiempo entre los cristianos o gente creyente dentro de las iglesias no se ha querido hablar mucho o hacer público cuando hemos tenido pues este sentimiento, ¿no?, de ansiedad. ¿Qué nos puedes hablar sobre la ansiedad? ¿Tú has tenido alguna experiencia? Sí, desgraciadamente también aprendí de ella mucho, el Señor trabajó mucho conmigo a través de eso, pero sí que pensé que nunca me iba a tocar, ¿no? Y pasé por un momento de ansiedad, con ataques de ansiedad. De hecho, estaba en el mejor momento de mi vida, por así decirlo. Hoy habíamos tenido a nuestro tercer hijo, a Yadier, y de repente vino, sin esperarlo. Bueno, ahora nos cuentas un poquito más sobre eso. Yo también he tenido, lo que pasa es que es diferente, en mi caso ha sido diferente porque yo he tenido ataques de ansiedad, pero sí es verdad de que en mi caso fue como un momento específico en el que me faltaba el aire, sentía una presión súper fuerte en el pecho. Y decidí que no quería que me volviera a pasar, me ordené mentalmente, también oré muchísimo y le pedí a Dios dirección, pero fue solamente de manera puntual. En tu caso es un poquito distinto, ¿verdad? Estuve cerca de años con problemas de ansiedad. A día de hoy, gracias a Dios, si aparece algún síntoma, sé identificarlo y digo, no. O sea, no voy a consentir que me dominen. Ajá. Entonces... ¿Qué síntomas fueron los que empezaste a sentir? Bueno, en realidad me gustaría que empezáramos a hablar el motivo, ¿no? O sea, fue a raíz de la operación de nuestro pequeño, porque tenemos un pequeño de 2 añitos. ¿Y ahí fue donde realmente empezó todo? ¿O tú crees que puede venir de antes y que ahí empezó a florecer? Bueno, según dicen los médicos, que la ansiedad, digamos, no aparece de repente porque sí, sino que tu cuerpo tiene una memoria, ¿no? Entonces va acumulando hasta que un día pues diga hasta aquí y explota, ¿no? Entonces, es verdad que yo he vivido, y a veces vivo, en un nivel de estrés bastante alto, ¿no? Entonces, quizá no era consciente de que ese nivel de estrés en el que yo estaba acostumbrada a vivir, un día vaya a decir basta, ¿no?
Entonces, pues, por eso digo que era el mejor momento de mi vida, porque yo estaba súper tranquila, súper confiada, porque a Yadiel lo tuvieron que operar, pero yo estaba confiada de que todo iba a salir bien. Entonces yo estaba muy tranquila, pero fue después de eso cuando vino todo, ¿no? Entonces, bueno, los síntomas pues aparecieron de repente. La primera vez era como sentía algo en el pecho como que se movía, era como una burbuja que yo notaba que se movía, luego se fue intensificando, bueno, y taquicardia, ¿no? Eso fue primero los primeros síntomas. La primera vez que yo fui a urgencias y me dijeron, eso es un poco de ansiedad, ¿no? Me dieron relajante muscular y tal. Sí, era relajante muscular, ¿no? Sí. Sí. Pero la segunda vez fueron muchos ataques de ansiedad en muy poco tiempo. En un mes creo que fueron 5 o 6, ¿no? Los que me dieron. Que yo recuerde, sí. Sí, y yo, claro, yo no sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era un ataque de ansiedad. Yo, cuando me dio el primer ataque fuerte, yo estaba tranquila en casa. Los ataques venían cuando estás más tranquilo, de hecho te lo dicen los médicos, ¿no? Que cuando tu cuerpo está en relajación es cuando ataca, ¿no? Como baja la guardia, ¿no? Exacto, es cuando estás más indefenso, entonces cuando ataca. Y yo estaba en cama, yo empecé a ver borroso, empecé a sentir temblores, taquicardia, me empezaba a doler el brazo, yo pensé que me estaba dando un infarto, o sea, fue todo súper caótico y sí, fue bueno, horrible. ahora nos reímos, pero en ese momento... Lo pasé muy mal. De hecho, es que la ansiedad dice que se disfraza de muchas enfermedades, ¿no? Entonces parece que te va a dar un ataque al corazón, que yo qué sé, que te vas a morir, es que sientes que te vas a morir, es muy malo. ¿Y crees que no se ha informado suficiente o que incluso dentro de las iglesias o el ámbito cristiano no se ha valorado el hablar de cómo identificar ansiedad o cómo sobrellevarla, no sé cuál sería la mejor definición? Yo creo que falta información porque como que se nos ha criado en que si eres cristiano no puedes tener ansiedad o depresión, ¿no? Porque es por falta de fe. De hecho, a día de hoy mucha gente, eso es porque no tienes fe, ¿no? No es falta de fe. O sea, somos personas humanas y tu cuerpo es un cuerpo humano, ¿no? De hecho, Elías tuvo ansiedad, David tuvo ansiedad, ¿no? Jesús incluso sintió angustia. O sea, son cosas humanas. Ahora, también tenemos que tener nuestro foco en que Cristo es el que nos guarda, ¿no? Y que no nos va a pasar nada. Claro, tener la confianza, sí. Luego también es verdad de que muchas veces soportamos mucha presión o mucho estrés del día a día y al no hablarlo, no comentarlo con gente, al no exteriorizarlo, eso también genera, ¿no?, una serie de sentimientos y de presiones internas que luego el cuerpo acaba reflejándolo de manera externa. Sí, totalmente. ¿No? De hecho, yo me negaba que yo tenía ansiedad, o sea, no, la ansiedad no, yo soy así, soy nerviosa, soy activa y tal, pero ansiedad no, y sí, lo era. No nos imaginábamos eso. No, para nada. Vale, ¿y qué podría, a ver, en tu caso, porque en mi caso fue diferente, fue una situación muy concreta en la que yo tenía mucha presión. Y sí es verdad de que entré como, no en pánico, pero sí me faltaba el aire y no podía respirar. Entonces era en esa situación en concreto, me tranquilicé, se me pasó. Nunca más me volvió a dar, también fue una decisión propia mía, de decir, bueno, esto no quiero que me pase más, ¿por qué me ha pasado? Y identificarlo y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, si mi cuerpo me está avisando, me está diciendo esto, tengo que ponerle remedio, no puedo continuar. En tu caso fue totalmente diferente porque vino de sopetón. Es decir, vino de sopetón, vino de golpe, vino de una manera que no nos imaginábamos y además camuflándose en otro tipo de síntomas o de enfermedades. Por ejemplo, te han hecho pruebas de todo. Me he hecho revisión de absolutamente todo, de cardiólogo, neurólogo, yo creo que de todo lo que pueda haber me he hecho y está todo perfectamente, gracias a Dios, pero sí todo indicaba ansiedad. O sea, por más que yo quería buscar una excusa de que eso venía de otro sitio, no venía de otro sitio. Vale, ¿y cómo
cuando a lo mejor de manera externa nosotros, o yo en concreto, te decía, nena, yo creo que esto puede ser ansiedad, te molestaba al principio, no lo querías, como que no lo recibías de buena gana, o cuenta un poquito eso, porque a mí me parece interesante para alguien que pueda estar a lo mejor viviendo un proceso similar por cualquier otra circunstancia, pero que se encuentre con esa serie de síntomas y que a lo mejor algún familiar, algún amigo le comente algo, le diga algo, ¿cómo lo recibías tú? Y cómo has empezado también a verlo de otra manera o a recibirlo de manera diferente a como lo hacías al principio. Sí, me molestaba. Me molestaba por eso, porque no quería creer que yo podía sufrir ansiedad por la idea que me habían hecho creer, ¿no? De que un cristiano no puede tener ansiedad, porque eso es falta de fe. Entonces yo no podía concebir que me faltara fe, ¿no? Entonces era como, no puede ser. Entonces realmente fui consciente cuando todas las pruebas salían bien, o sea, que no había ataque cardíaco, que no había nada neurológico, que no había nada, de nada. Y por más que yo me empeñaba que no, que tenía que ser otra cosa, que algo tiene que haber mal. Buscar una razón en concreto Buscar una física, razón, ¿no? Yo intentaba analizar, pero es verdad que no somos conscientes muchas veces de que la ansiedad viene por por querer saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ajá. O sea, porque estamos pensando en mañana qué va a pasar, o en nuestro caso con Yadiel la operación, qué va a pasar, va a salir bien, ¿no? Entonces no tenemos, digamos, que nuestra vida depende de Dios, entonces el mañana no nos pertenece. Da igual el problema que tengamos hoy, porque mañana Dios puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, claro, nos aferramos al mañana y la ansiedad viene de ahí, igual que la depresión viene con el pasado. Entonces, un poco con la inseguridad de no saber qué va a pasar más adelante. Bueno, he de decir que lo hemos mencionado en unas cuantas ocasiones, a nuestro pequeño lo operaron de la cabecita, gracias a Dios está todo bien, está todo perfecto, pero es verdad que cuando nos dieron la noticia para nosotros fue un golpe bastante fuerte, un jarro de agua fría que no nos esperábamos y fue una prueba bastante dura donde tuvimos que hacer de manera personal cada uno pues un estudio, ¿no? Personal, reflexionar, buscar del Señor, porque la verdad que uno se piensa que está firme, pero cuando vienen noticias que son un poquito más fuertes que otras. Que salen de nuestro control. Sí, no sí. podemos tener Cuando se escapa de... Esa es la palabra. Estaba intentando buscarla y no la encontraba. Esa es la palabra. Cuando hay algo que sale de nuestro control, ahí es donde realmente empieza una lucha interna. Y lo que hemos comentado antes, que el no exteriorizarlo hace que el cuerpo al final también lo refleje. ¿Crees que es importante tener a alguien o buscar ayuda psicológica o a lo mejor algún mentor, sí, pastor? Importante. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué piensas? Creo que cuando identificas, porque claro, mi problema es que quiero controlarlo todo. Ajá. O sea, quiero tener control de todo, de lo que va a pasar. Bueno, quería, ¿no? Ya aprendí que no puedo tener control de todo. Entonces, cuando identifiqué que realmente yo estaba sufriendo ansiedad, porque claro, yo decía, pero si yo confío, pero es que no es confiar o no confiar, es que tienes que creértelo, ¿no? Entonces, es mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más que decirlo, es llevarlo a la práctica, al día a día. O sea, lo tienes que poner en práctica. Y cuando realmente lo identifiqué, vi que cuando me pasaban los síntomas, ¿no? que se simulaban otras enfermedades y demás, y yo probaba tácticas para yo misma creerme que a ver si era ansiedad o no, y vi que funcionaba, entonces dije, vale, pues necesito ayuda. Necesito ayuda porque ya que por mí misma no puedo, porque es verdad que la oración hace, leer la palabra también, pero hay veces que necesita un empujón. Necesita un empujón, hablar con alguien que esté capacitado y simplemente a lo mejor te va a escuchar. Sí.
no te va a hacer más nada, simplemente te va a escuchar y tú misma hablando va a caer la cuenta de todo lo que sueltas y decir, ah, Amigo. vale. Entonces, creo que es importante buscar ayuda de un psicólogo, un mentor, alguien que esté capacitado, sea cristiano, y Dios obra también a través de ellos, ¿no? Dios también ha puesto a esas personas ahí. Son profesionales también ahí que están para ayudar al cuerpo de Cristo. Efectivamente, hay mucha controversia en ese aspecto, pero nosotros es verdad que pensamos y creemos que esa gente está ahí para algo. Es verdad de que también me gustaría matizar un par de cosas. Primero, que te hiciste todas las pruebas posibles porque había síntomas, ¿no? Y animamos a que sea así, es decir, que se descarte cualquier posibilidad física que pueda haber, porque, oye, nunca se sabe, a lo mejor puede haber realmente algo o se puede descubrir algo a raíz de eso, ¿no? Pero una vez descartado todo, sí es verdad de que el buscar ayuda, el tener a alguien con quien desahogarte, y luego yo creo que también nos sucede, yo creo que a la gran mayoría de la gente le pasa, cuando los familiares o alguien cercano nos comenta algo, es como que, es que tú no me entiendes, o tú no, o es que tú lo ves de otra manera. No sabes lo que estoy pasando. Claro, y cuando te lo dice otra persona, a lo mejor te está diciendo lo mismo o algo parecido, lo tomamos de otra manera, ¿no? Sí. Eso también hay que entenderlo. Sí, eso me ha pasado a mí también, que a lo mejor los que me rodeáis, tú en casa, en fin, la familia, de decir, pero Saray, ¿no te estás dando cuenta que todo apunta a la ansiedad, tienes que tomarte las cosas con más calma? Y yo, pero que no, que es que tú no lo entiendes, tú no sabes lo que yo siento. Claro. No sabes ese momento de miedo, porque es miedo, ¿no? Cuando te entran esos síntomas que tú no sabes qué le pasa a tu cuerpo, te entra miedo porque es que no lo controlas, es que no eres capaz de controlarlo. Hasta que eres consciente. Una vez que eres consciente puedes controlarlo, y yo lo hice. Es verdad que yo misma probando, pues quizás decidí de irme temprano antes de que todos levantaran, y me iba a las 6:30, 7 de la mañana a pasear por la playa. Y de hecho me metía en el agua, era el primer amaneciendo, me metía en el mar, oraba, y eso me ayudó un montón, porque también físicamente te ayuda. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué hiciste o qué herramientas usaste o usas también? Porque yo creo que este tipo de cosas al final es algo que luchas con él durante bastante tiempo hasta que lo acabas superando, pero como se dice, en la época de vacas flacas puede llegar a volver, ¿no? Puede llegar si tú pierdes el control, Claro. puede volver. Entonces, ¿qué herramientas usaste? Me estás diciendo que te ibas a andar temprano, que te metías en el agua en la playa. Sí, hacer deporte, distraer tu mente, orar, orar sobre todo, orar. Fundamental. Memorizar versículos bíblicos que cuando en esos momentos tú recuerdes. De hecho, el Señor trabajó conmigo mucho, me hablaba muchísimo de tranquila, no te vas a morir, no te va a pasar nada, tranquila, yo estoy contigo, y me dio el Salmo 21, que de hecho decidimos por distraerme, Sí. no sé si recuerdas, dijiste, vamos a hacer una canción, Sí. y buscando versículos para hacer la canción, me quedé en uno, y me quedé ahí y empecé a llorar. Y me dijiste, ¿qué te pasa? Y te dije, es que mira lo que me está diciendo. Y era totalmente lo que me estaba pasando, ¿no? Que en la oscuridad venía todas las cosas y demás, y que tranquila, que no iba a pasar nada. Lo que pasa es que eso, pues tienes que memorizar versículos para que en esos momentos de angustia o que vuelve otra vez el miedo y tal, tú misma recuerdas, no, el Señor está conmigo, no va a pasar nada. También no aislarse, eso es muy importante. O sea, tienes que salir, tienes que hablar con la gente, expresar lo que te pasa y buscar ayuda también si es necesario. Como en mi caso, por ejemplo, yo busqué ayuda, una amiga que era psicóloga, también con nuestros consejeros también, hablé con ellos y siempre he buscado la dirección de Dios, ¿no? A través de si por mí misma he estado un poco perdida, a través de ellos también, Claro. que supieran un poco direccionarme, ¿no? Sí, hay cosas que se nos escapan y tenemos que aprender también de otros, dejar que nos direccionen. También para eso estamos, yo creo, ¿no?
Dios pone a personas en nuestra vida también para eso y tenemos que también saber recibirlo. Y para la gente que está alrededor, ¿qué consejo le daría a la gente que está alrededor que diga a lo mejor, no sé cómo lidiar con mi esposa, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano? ¿Qué consejo le puedes dar para que ayuden a esa persona y la acompañen en el proceso de la mejor manera posible y que no sea también un conflicto, ¿no? Porque puede llegar a ser un conflicto cotidiano también. Es cierto que la gente que rodea a uno que padece ansiedad, pues tiene que tener paciencia, porque puede ser que no lo entienda, ¿no? Y decir, pero si es que está muy claro, pero no estás sintiendo lo que siente esa persona, ¿no? Entonces, primero, tener paciencia. Eso es importante. Segundo, el apoyarlo, ¿no? Que aunque no entienda el porqué o demás, es muy importante que esa persona sienta tu apoyo. Yo, gracias a Dios, lo sentí con toda la familia, pero es verdad que uno a veces puede sentir que no lo entienden, que no tiene el apoyo cuando ve que otra vez pasa y no entiende el porqué. Es decir, es que no me apoyan, ¿sabes? No me creen o cualquier cosa. Entonces, que sientan tu apoyo, que te sientan cercano, es muy importante. Y luego, evidentemente, tenemos que ser sabios, buscar atención médica, descartar todo, eso está bien porque hay que hacerlo, pero una vez que se identifique qué es eso, pues buscar ayuda, oye, mira, vamos a dar un paseo, ¿qué te parece si hacemos alguna actividad? No sé, algo que distraiga la mente. Sí, que la mente no entre en bucle, ¿no? Porque la mente es la que está titín, titín, titín. Entonces, buscar la alternativa porque esa persona no va a ser capaz de pensar por sí sola soluciones. A menos que ya más o menos sepa identificar y por sí misma diga, no quiero esto, ¿no? Como yo en un momento dado dije, es que yo no quiero vivir esto, yo no quiero que mis hijos estén viendo que lo estoy pasando mal, que llega la noche y llega el terror, porque era así, ¿no? Entonces, dar alternativas. Pero es verdad que la figura de la gente que te rodea es muy importante. Claro, sí. Yo creo que sí, aunque no solamente en este ámbito, sino en general, ¿no? La gente que te rodea es súper importante, escoger bien la influencia que tienes al lado, qué tipo de apoyo te dan o de ayuda, qué palabras también te dicen y comunicar. Yo, para la otra parte, o sea, para la gente que está alrededor, que se comuniquen y que te digan, oye, mira, me siento así, me pasa esto, me sucede tal, me molesta, que estoy en un momento de presión y me molesta que me digas esto, por favor no me lo digas. A mí, por ejemplo, algo que me molestaba era, no, es que no puedes seguir así, pero es que yo no quiero seguir así. Entonces el hecho de decir no puedes, como es que te da la gana de seguir así, entonces claro, como que te echan la culpa, ¿no? Entonces... Sí, escoger bien las palabras, sí, pero comunicarte y decir, mira, no me digas eso, dímelo de otra forma porque me genera más estrés o me genera mucha más culpa sobre mí mismo, porque bueno, eso es algo que hablaremos también en otro programa, pero yo creo que al final también va todo un poquito comunicado. Y es verdad de que aquí tenemos un par de versículos que me los has dado tú, porque los tenías tú ahí guardados. Filipenses 4, 6, 7, no estéis afanosos. Habla de la oración como medicina del alma, ¿no? Este versículo. Y primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Como que la ansiedad no es la falta de fe, sino parte de la condición humana y que la palabra nos recuerda a quién tenemos que llevarla y dónde tenemos que descansar, ¿cierto? Es importante que creamos que la ansiedad no nos puede dominar, ¿no? O sea, que no tiene autoridad sobre nosotros, nuestra autoridad tiene que estar en Cristo. Entonces, saber que como el título que le hemos puesto, ¿no? Que la ansiedad no, Cristo sí, ¿no? Entonces eso nos lo tenemos que creer y saber que nuestro foco está en Él y que Él es el que nos ayuda a avanzar. Que no importa lo que va a pasar el día de mañana, porque como he dicho antes, no nos pertenece, y dejar todas nuestras preocupaciones económicas, de trabajo, familiares,
en fin, infinidad de Sí. cosas que nos pueden pasar que por nuestras manos no podemos controlarlas, ¿no? Ujú. Que es que no, o sea, no es por nuestras propias fuerzas, es que si Dios no lo hace, no hay nadie que lo pueda hacer. Entonces, Qué bien. Bueno, te animamos a que en caso de que conozcas a alguien, te sientas identificado y necesites, pues a lo mejor charlar, comentarlo, nos escribas por las redes sociales o te pongas en contacto con nosotros. Si quieres que alguien te ayude, también podemos facilitarte algunos contactos. Y bueno, danos, como despedida, danos un mensaje, algo de esperanza para la gente que nos está viendo en general, cómo poder llevar todo esto, identificarlo, un resumen breve de lo que hemos hablado para ya finalizar el programa y que se quede claro también, que coja todo un contexto. bueno, sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? De identificar, ¿no? Qué es ansiedad, de lo que estamos sufriendo, identificar qué es lo que me provoca la ansiedad también es muy importante, o sea, qué es lo que me está haciendo que yo esté así, Ujú. ¿no? Esa es una de las claves, porque claro, si tienes ansiedad pero no sabes qué es lo que lo estás provocando, entonces identificar qué es lo que te lo produce, herramientas para controlarlo, oración, memorizar versículos bíblicos, palabra. distraer tu mente con ejercicio, haciendo alguna actividad que te guste. También el apoyo, ¿no? De la gente que te rodea, buscar ayuda profesional en el caso de que se necesite y sobre todo el confiar que Dios es el que nos va a ayudar, ¿no? Que Él es el que si es algún problema que nosotros no podemos solventar por nosotros mismos, Dios es el que tiene el control de todo. Buscar Entonces, realmente, ¿no? De manera genuina. creerte que realmente es Él el que lo va a hacer y ya está. Entonces, hablarlo, buscar ayuda, no aislarse, es muy importante, y tener la oración siempre presente. Ajá. Qué bien, qué bien. La verdad que es un tema que teníamos muchas ganas de hablar, podemos hablar mucho más extenso, pero queríamos también ser un poquito breves, contar la experiencia de Saray y mía y decirte que no te sientas avergonzado en caso de que te suceda, ni mucho menos. Es algo que nos pasa a más personas de las que nosotros creemos. Pero sabemos que con Dios siempre hay esperanza, hay libertad. Así que nada, familia, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.